Roger Ebert from the Chicago Sun-Times. The other day I got a call from a graduate student who's doing a paper on the use of the staircase as a motif in the films of Hitchcock. And I suggested that she write to you. How would you respond to a question like that, or to academic criticism in general? I think that staircases are made to go up and down. Hola bichos del cine, Cinebox y amantes del séptimo arte. Bienvenidos a Estudio Ramen, donde creamos cápsulas para entender, analizar y hablar un poco más a fondo del cine, y de esta forma, amarlo mucho más. El día de hoy hablaremos en Ramen con Palillos del segundo tópico de Freud, o la construcción de la personalidad a través de una escena de psicosis. Primero, empezaremos por diferenciar entre el consciente y el inconsciente. El consciente es todo aquello que tenemos presente en la mente, por ejemplo, estar preocupado por las facturas de pagar. El inconsciente es todo lo que pertenece oculto y solo salen lapsus o sueños. Por ejemplo, algún trauma de la infancia que no tengamos de manera presente. Nos encontramos en una lucha constante gracias a estos dos puntos que nos marcan a cada momento de la vida. Hacer o no hacer. Ser héroe o villano. Ser responsables o salir de fiesta en la pandemia. En el segundo tópico de Freud encontraremos tres partes esenciales dentro de estas: el ello, el superyo y el yo. La personalidad está creada por estas tres instancias y son indivisibles si queremos pertenecer a una realidad. Así que para entrar en el tema, usaremos una escena de psicosis de Alfred Hitchcock y un personaje que, aunque importante, permanece en el fondo, la casa Bates. Y por medio de esta entenderemos las tres figuras de la personalidad. La casa se divide en tres pisos, y estos espacios reproducen la subjetividad humana. En el sótano, donde gobierna el ello como reservorio de las pulsaciones. El segundo piso, donde gobierna el superyo y las morales estrictas de la madre muerta. Y la planta baja, donde Norman se comporta como un hijo normal y sirve como un equilibrio entre los dos, funcionando como el yo. Pero, ¿a qué nos referimos con estas figuras a fondo? La primera, el ello, son las pulsaciones o actividades que llevan a la vida como un principio de libido. Estas suelen ser agresivas y sexuales. También se forman de represiones, todo aquello que hemos vivido e intentado ignorar, y se rigen en el inconsciente del principio del placer. Generalmente, esta es la primera forma que nosotros desarrollamos de la personalidad, cuando somos bebés. El placer en Freud es evitar la tensión. Por ejemplo, un bebé tiene ganas de orinar. Esa es la tensión. Y por eso orina. He ahí el placer. Este placer siempre se busca de la forma más directa posible. La segunda forma, el superyo, es la moral estricta e interiorizada. Pese a que la tenemos en nosotros, no somos conscientes de él. Nosotros nos planteamos qué vamos a vestir ese día para salir, pero nunca si no nos vamos a vestir para salir. El superyo también vigila, amenaza y castiga al yo. Se rige siempre sobre un principio de deber inconsciente. Parte importante de esta figura es el complejo de Edipo, que suele crearse en el infante entre los 4 y los 7 años. Una forma fácil de explicar el complejo edípico y su relación con el segundo tópico es cuando un niño corre desnudo por la playa, cuando el niño permite que le entre el padre cuando se está vistiendo, e incluso permite ayudarle, o simplemente cuando se bañan juntos. Todo esto formará parte del ello. Sin embargo, cuando llega la edad entre los 4 y los 7 años, normalmente estas dinámicas se rompen, a medida que éste comienza a distanciarse del ello y accede a la moral del superyo. Ahora, el infante buscará tapar el cuerpo y esconderlo de los demás. Justo esa acción de la aceptación de la moral culmina con el complejo de Edipo. Está bien, pese a que muchos han escuchado sobre el complejo de Edipo, vamos a darle un repaso rápido. Edipo nos habla sobre la tragedia del hijo de Layo,
rey de Tebas, quien obtiene una profecía del oráculo, en la que su hijo Edipo, un recién nacido, crecerá y lo asesinará y tomará a su madre como esposa. Para no hacer cuento largo, eso es justamente lo que sucede. En el caso del complejo de Edipo, Freud se refiere al deseo consciente del niño sobre la madre, he ahí la tensión, y la muerte del padre, placer al quitárselo de en medio. Como esto no puede ser llevado a cabo normalmente, eso espero, lo que el niño hace es empezar a imitar las conductas del padre, buscando la atención de la madre, y así superar el conflicto, convirtiéndose en una figura dentro de la moral del padre. En el caso de la mujer, este complejo es nombrado por Jung como el complejo de Electra. Nuestra tercera figura es el yo. Esta es consciente, preconsciente e inconsciente a la vez. Base racional y realista. Además de buscar el principio de realidad, ayuda al ello en su búsqueda del placer y al superyo a cumplir sus normas de una forma realista gracias a la sublimación. Es como si el ello fuera una fuerza buscando el placer, empujando con toda su dureza hacia un lado, mientras el superyo da toda su fuerza hacia el otro lado de una manera contraria, en su pulsión de deber, y el yo creará esta realidad. Por ejemplo, en el caso de una ruptura amorosa, el ello nos pedirá deshacernos de la tensión, digamos, deshaciéndonos de nuestro ex. El superyo nos evitará esta acción, además de autocastigarnos. El yo simplemente borrará las fotos juntos y lo bloqueará de WhatsApp, sublimando de esta forma la acción del asesinato. Ahora sí, es de esta manera que podemos interpretar la escena en la mitad de la película, donde Norman carga a la madre desde el segundo piso hasta el sótano. Es como si él estuviera transponiendo en su propia mente como instancia psíquica del superyo al ello. Está claro que se trata de la vieja lección de Freud, según la cual el superyo y el ello están íntimamente ligadas. Primero, la madre se quejará con el hijo como una figura autoritaria. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿No tienes vergüenza? Esto es una despensa. Y después, la madre, conforme va bajando las escaleras, se vuelve obscena. ¿Crees que soy suculenta? El ello no es una figura ética. El ello es una figura obscena, que nos bombardea con sus deseos que no podemos atender. Cuanto más obedecemos, más culpable nos hace sentir gracias al superyo. Y la única forma en que podemos defendernos de estas dos pulsaciones es gracias a un equilibrio con el yo. Pese a que las escaleras son un tema cotidiano en el cine, ya sea para dar una perspectiva de poder como en El acorazado de Potemkin, o una ilusión de crecimiento como en Un americano en París, y miles de ejemplos más, en el cine de Hitchcock, raras son las películas donde no aparezca una escalera, y siempre son un lugar donde la perspectiva se desestabiliza y se pasa al acto físico. Ya sea en esta película, o en La sombra de la duda, o Marnie, o Vértigo, a medida que el psicoanálisis invadió en el cine de Hitchcock, encontraremos el elemento de la escalera de sus películas de una manera más común, como una nota de amor al cine expresionista que tanto amaba, como su tendencia a lo gótico y especialmente a lo femenino, como una forma de movimiento inconsciente que trabaja al espectador. Esto es todo por este día. Muchas gracias por escucharnos en Estudio Ramen. Esperemos que este análisis haya sido de su agrado. Por favor, si tienen idea de alguna otra escena que podamos analizar o que debamos analizar, o tienen un comentario sobre el video, pónganlo abajo. Si les gustó, denle like, compártanlo, eso es lo que más nos podría ayudar. Y muchas gracias, les dejo todo el material de consulta al final del video. Un abrazo y hasta luego.